de 50 gramos y con eso estoy realizando la parte superior de una bikini. Para la temporada de verano puede acompañar tanto la pollera como el short. Si ustedes están en invierno, obviamente pueden trabajar la pollera con un hilado acorde a la temporada de frío, cualquier material que ustedes gusten y lo adaptan perfectamente a esa estación. Lo que sí, para hacer la parte superior les recomiendo que bajen un punto el número de aguja, de esa forma el tejido les va a quedar bien cerradito, ¿sí? sin tanta luz o transparencia, para poder usarla de manera sencilla y cómoda sin necesidad de colocarle un forro o una taza por debajo. Si ustedes no están seguras de qué tamaño realizar, pueden utilizar un traje de baño, una bikini que tengan o inclusive un corpiño o ropa interior, obviamente, para medirlo. Y entonces vienen así y miden la taza para ver qué tamaño van a realizar. Vamos a comenzar aquí en la parte inferior haciendo exactamente igual que el short y la pollera, y vamos a trabajar una cadena de ojitos. Entonces comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4 cadenitas y luego tomamos la lazada y picamos en la primera cadenita y vamos a ir montando ojitos de la siguiente forma. Para el segundo ojito hacemos 3 cadenitas, tomamos la lazada y volvemos hacia atrás aquí a estas 2 hebritas y ahí montamos el punto alto, y así vamos completando hasta cubrir la base que nosotros necesitamos. La mía mide aproximadamente 15 a 16 centímetros y monté para la cadenita de base un total de 12 ojitos. Completamos nuestra cadena de base, levantamos una cadenita de altura y aquí mismo vamos a montar un punto bajo. Ahora vamos a esta parte de aquí del centro del ojito, nos introducimos ahí y montamos un punto bajo. Y ahora vamos a colocar un punto bajo en la unión entre ambos ojitos. Entonces picamos ahí y así vamos a ir ahora completando hasta llegar del otro lado. Un punto bajo en el centro del ojito y un punto bajo en la unión entre ambos. Cuando llegamos aquí al último punto, colocamos aquí el último punto bajo. Y ahí ya tenemos todos nuestros puntos bajos montados. Una vez que estamos aquí, levantamos 2 cadenas para dar altura, giramos el tejido y aquí en nuestro primer punto bajo montamos un punto medio alto. Y ahora hacemos cadena al aire, saltamos punto de base, tomamos lazada, nos vamos al siguiente y completamos ahí nuevamente un punto medio alto. Y esto es lo que vamos a completar hasta llegar del otro lado, repitiendo siempre la misma secuencia. Cuando llegamos al final, completo aquí mi último punto medio alto. En el último punto tengo 25 puntos, que son los mismos puntos bajos que había montado sobre los ojitos. Una vez que estamos acá, levantamos una cadena para dar altura y ahora vamos a completar un punto bajo por cada punto que tengamos. Entonces vengo aquí a mi media vareta, punto medio alto, y coloco un punto bajo ahí, vuelvo la cadenita, coloco un punto bajo y así vamos completando esta fila hasta llegar del otro lado colocando un punto bajo por cada punto. Una vez completos los puntos bajos, vamos a levantar 2 cadenas para dar altura, giramos nuevamente y ahora tomamos la lazada y vamos a ir picando en cada punto y colocando un punto medio alto en esta vuelta del revés por los puntos que tengamos. Seguimos teniendo los 25 puntos en mi caso que tenía anteriormente. Una vez completa los puntos medios altos, volvemos a levantar 2 cadenas y de ahora en más trabajaremos toda la pieza en puntos medios altos hasta completarla
y luego le haremos los detalles finales. Entonces, comenzamos en el borde, tomamos lazada y vamos a montar un punto medio alto. Los bordes no se tocan y luego tomamos lazada y picamos en el segundo punto, vuelvo a tomar lazada, me voy al punto siguiente y ahí cuando tengo 5 lazadas en la aguja, tomo lazada, cierro todo junto. Y ahí hicimos la primera disminución de 2 puntos medios altos en uno. Y ahora completamos el resto de los puntos, siempre colocando un punto medio alto por cada punto que tengamos hasta llegar al final de la hilera. Cuando me restan 3 puntos al final de la hilera, vuelvo a repetir la disminución que hice al inicio, siempre en vuelta del derecho. Entonces tomo lazada, pico en el punto siguiente, tomo lazada, pico en el punto que le sigue. Y una vez que tengo las 5 lazadas montadas en la aguja, tomo hebra y cierro todo junto y ahí tengo la disminución del otro lateral. Y ahora coloco mi último punto medio alto y esto es lo que vamos a repetir en todas las vueltas o hileras del derecho de aquí para arriba hasta ir reduciendo la pieza hasta llegar a los últimos puntos. Acá en las últimas 2 hileras de disminución se las voy a mostrar porque tiene una pequeña modificación y a partir de aquí levantamos 2 cadenas y todas las hileras del revés simplemente iremos colocando un punto medio alto por cada punto que se nos haya formado en la vuelta anterior. Entonces, una vez completo, en esta vuelta voy a tener ahora 23 puntos, en la anterior tenía 25 y ahora vuelvo a repetir la disminución al inicio y al final, siempre a un punto del borde. Completamos así hasta arriba. Cuando hemos hecho todas las disminuciones hasta que nos quedan 5 puntos, en mi caso, como es un número impar, levanto aquí las 2 cadenas, entonces tomo lazada, pico en el primer punto, tomo hebra, tomo lazada, pico en el segundo punto y luego tomo lazada y cierro todo junto. Luego hago un punto medio alto aquí en el punto central que me queda y luego tomo lazada y voy a disminuir los 2 últimos puntos del otro lado. Entonces para la vuelta siguiente me van a quedar 3. Levanto 2 cadenas que son solo de altura, no se trabajan como un punto. Y aquí en la vuelta del revés completo un punto medio alto por cada punto, que son 3. Y ahora levanto 2 cadenas, como me quedan solo 3 puntos, voy a disminuir el primero, tomo lazada junto con el segundo. Y ahí coloco en el último punto un punto medio alto. Y ahora tengo 2 puntos. Y ahora levanto 2 cadenas. Completo los 2 puntos medios altos de la vuelta del revés y ahora levanto 2 cadenas y disminuimos del derecho estos últimos 2 puntos que nos quedan para cerrar el trabajo. Una vez completa la última disminución, le volvemos a levantar 2 cadenas. Realizamos el punto medio alto aquí en la vuelta del revés y levantamos una cadena y montamos un punto bajo aquí del derecho. Una vez que estamos aquí, vamos a realizar el bretel, que sería este que tengo aquí, que también lo vamos a hacer con una cadenita de ojitos y en este caso la mía mide aproximadamente 30 centímetros. La largura de eso ustedes lo van a calcular en base a su cuerpo y para ver si quieren hacer un nudo sencillo o un moño. Entonces, para comenzar hacemos 3 cadenas solamente, tomamos lazada
y vamos a tomar aquí 2 hebritas de este punto bajo que montamos y ahí enganchamos para hacer el primer punto alto. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo y completando hasta obtener el largo que necesitamos. Una vez completo el largo de nuestra tira, para poder anudarlo atrás del cuello, yo para la mía monté 22 ojitos. Para volver hacia atrás y que nos quede de esta forma, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y vamos a buscar el centro entre ambos ojitos y vamos a picar ahí y vamos a unir con punto deslizado. Y esto es lo que vamos a completar hasta llegar nuevamente a la punta de nuestro triángulo. Siempre uniendo aquí al centro con un punto deslizado de esta manera. Llegando aquí a la base, unimos nuestra última cadenita aquí al comienzo con un punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar en el lateral. Aquí donde teníamos este punto bajo inicial, montamos ahí un punto bajo y ahora hacemos 3 cadenas de altura, tomo lazada y voy a tomar 2 hebritas de este punto bajo y voy a montar un punto alto sin cerrar, tomo lazada, paso de vuelta y coloco mi segundo punto alto sin cerrar. Y ahora tomo hebra y cierro todo junto. Y ahora vamos a saltar dos filas, 2 hileras y vamos a picar aquí en el costadito y ahí unimos a la base con un punto bajo. Y ahora volvemos a repetir. Levantamos 3 cadenas, tomo lazada, tomo 2 patitas del punto bajo, monto un punto alto sin cerrar, tomo lazada, coloco el segundo punto alto sin cerrar, tomo hebra, cierro todo junto, me salto 2 hileras y pico en la base aquí para unir. Y de esta forma vamos a ir colocando todas estas onditas en el lateral hasta abajo. Cuando llegamos aquí abajo, unimos aquí en esta primera hilera que habíamos hecho de puntos bajos sobre los ojitos. Y ahí montamos el último punto bajo y ya podemos cortar hebra y cerrar y luego escondemos esa hebrita. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero de subida. Enganchamos un punto deslizado en la aguja y vamos a picar aquí en la hilera de puntos bajos que montamos sobre el ojito y ahí hacemos el primer punto bajo y repetimos. Hacemos 3 cadenas, tomamos lazada, pasamos a través de 2 hebritas del punto bajo y luego montamos el segundo punto bajo. Y ahora vamos a ir calculando la misma distancia que le fuimos poniendo a nuestros abanicos aquí del otro lado para que nos queden de manera simétrica ubicados y obviamente le colocaremos la misma cantidad de un lado que del otro y a ambas tazas iguales para que nos quede todo perfecto y armonioso. Y de esta manera completamos hasta arriba. Cada una de estas tazas me pesan, creo que más o menos 20 gramos eran. Sí, 19, 20 gramos aproximadamente. Porque el sobrante que tenía era aproximadamente de 50 gramos. Y ahora les muestro. Luego con una agujita lanera escondemos estas 3 hebritas que nos quedaron en la parte de atrás. Les paso las medidas finales de las mías. Solo nos restan esconder ahí las hebritas con estos voladitos, estos detalles a los costados. La prenda mide casi 17 centímetros y de alto tengo en este caso 20 centímetros de altura así en la taza. Solo nos restaría hacer un cordoncito largo compuestos por ojitos simples que la vamos a ir entreverando y pasando por esta partecita que dejamos calada para este fin y con eso vamos a poder unir ambas tazas y atarlo en la parte posterior de nuestra espalda. Espero que les sea de utilidad y que lo puedan poner en práctica. Si me acompañaron hasta acá, como siempre les agradezco y les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.